partido de izquierda, del partido, no hay otros partidos con la misma línea que ustedes pueden hacer una especie de alianza, porque me refiero a que usted fue solo, el partido Patria para Todos fue solo a las elecciones. No se podía hacer una asociación de partidos que tengan la misma ideología que usted propone. Siempre hay grupos con los que nosotros tenemos prácticas comunes. El hecho de que no hemos podido lograr un acuerdo quiere decir que probablemente haya diferencia, porque cada uno tiene como una táctica política diferente. Por ejemplo, nosotros en el proceso electoral anterior decidimos que eran aliados Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática, de los que tenían boleta. Nosotros planteábamos que estas 4 organizaciones tenían elementos programáticos comunes que le permitían presentar una boleta común en el proceso electoral. Sin embargo, eso no se pudo porque 2 de esas organizaciones tenían el interés de aliarse parcial o total con el PRM, como fue, por ejemplo, Alianza País, hizo una alianza total con el PRM. El Frente Amplio hizo una alianza parcial porque llevó candidatura propia. En algunos lugares. Pero fundamentalmente la nacional. O sea, llevaron una candidatura presidencial. Igualmente pasó con la gente de Opción Democrática, que también llevaban una candidatura propia a la nacional, pero hicieron un pacto, por ejemplo, con el PLD, hicieron un pacto con la Fuerza del Pueblo y también hicieron un pacto en Santiago, que incluyó el Partido Reformista, que finalmente es lo que le da una candidatura a regidor que le permite mantener el reconocimiento. Ese es un precio que en Patria para Todos y todas no estamos dispuestos a pagar. Nosotros, por mantener el reconocimiento, porque no contemos en un momento determinado con el apoyo de la población, no vamos a hipotecar nuestros valores y nuestros principios. O sea que hay alianzas que nunca las vamos a hacer en el contexto de nosotros adherirnos a esa política de beneficiar a la minoría, esa política de desigualdad que caracteriza a las organizaciones tradicionales y a esa política de corrupción, porque la mayoría de los partidos tradicionales, pues sus funcionarios están altamente corrompidos y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo sabe, o sea, ahí no hay purgas. ¿Incluyendo este? Sí, ahí no hay purgas, o sea, tú te das cuenta. Aquí, por ejemplo, hay ya aspirantes en los partidos tradicionales que son estafadores, que todo el mundo sabe en República Dominicana, que han tenido empresas que han estafado, a empresas de bienes y raíces que han estafado a cientos de personas aquí en República Dominicana. Y muchos de ellos han sido funcionarios de los gobiernos tradicionales. En este gobierno todo el mundo sabe que han tenido que destituir funcionarios por corrupción. Que no estén presos, porque aquí lamentablemente quien mete preso es el que entra. Lamentablemente, o sea, lo ideal es que si tú haces cosas que coligen con la ley, el propio gobierno te puede abrir un expediente, pero eso no se da en la política, lamentablemente. O sea, la política hay una confabulación con los funcionarios donde todo el mundo sabe que han hecho cosas mal hechas y yo creo que la población entiende lo que estoy diciendo. ¿Cuántos funcionarios han sido destituidos de este gobierno y cuántos de ellos se le ha sometido a un expediente? Ninguno. O sea, todos están sin habérsele preparado un expediente que dijera si son inocentes o si la destitución con el argumento por lo cual se produce tenía justificación. De tal manera que República Dominicana necesita que una generación de personas decente, no codiciosa, que gane lo suficiente para satisfacer sus necesidades, pero que vea en la política una forma de expresar su deseo de contribuir al bienestar colectivo de la población dominicana, porque, y a ti te puedo decir, uno de los principales
reto que tiene la sociedad dominicana es la incertidumbre. Te voy a poner un ejemplo que viví recientemente. A mí me llevaron una persona al hospital para que yo hiciera una evaluación. Ella es una empleada pública con un salario que se puede decir que está bien en esta sociedad, de salario de miseria para la mayoría, 50,000 pesos mensual. No es un salario con la que ella va a vivir, pero es un salario que cuando tú comparas con empleados públicos que ganan 10,000 pesos, Sí. diríamos que ese es un salario mínimamente aceptable. Entonces, ¿en qué andaba esa señora? Una señora tiene una discapacidad bastante significativa. Y ellos iban allá para que yo le diera una evaluación de incapacidad permanente para el trabajo, siendo empleada de una institución pública. Yo le digo, señora, pero a usted le van a dar una incapacidad y la van a mandar a una AFP para que le dé la incapacidad total. A usted le van a dar el 50% de lo que usted gana. De 50,000 ya nada más se quedaba con 25,000. Y eso se lo van a dar hasta los 65 años. A partir de los 65 años usted se queda sin pensión. Pero usted va a pasarse, pues todavía ya no tiene 60 años, usted se va a pasar 8 años sin cotizar para su plan de retiro final. Es decir, no cotiza en un sistema de capitalización individual que si tú no aportas el monto total que tú tengas al final de tu edad útil, es mínimo. No te califica No para te una califican. pensión. Entonces mira con cuánta incertidumbre esta señora se tiene que enfrentar. Igualmente he tenido gente que con seguro médico, la diferencia que tienen que pagar, porque el seguro nada más le cubre hasta 1,000,000 de pesos en cuidados intensivos. He visto personas que tienen que vender vehículos, casas, para poder pagar una atención médica. Entonces, República Dominicana es una sociedad que aún nosotros, los que somos clase media, a ti y a mí, ahora mismo nos da una enfermedad en la que tenemos que gastar más que lo que el seguro cubre, nosotros tenemos que salir a vender. ¿Por qué? Porque sí, hay que vender. Sí hay, pero que si tú no tienes acumulado, ¿dónde tú vas a cubrir esa necesidad? Entonces yo te digo que esta es una sociedad de mucha incertidumbre. Es una sociedad que los grupos tradicionales y los grupos que gobiernan a través de sus medios hacen creer que estamos bien, pero todo el mundo sabe que eso es mentira. O sea, aquí la gente tiene grandes limitaciones para poder satisfacer sus necesidades. Aquí la cosa está súper cara para los salarios que tiene la población dominicana. Aquí una familia, el 50% de la familia, 60% en el último cálculo que hice de los ingresos de la familia no da para comprar el valor de la canasta básica mínima. Y que estamos hablando de una canasta básica mínima que es de 27,400 pesos. Que tú sabes, y yo lo sé, sí, y lo sabe el camarógrafo, y lo sabe la gente que me está viendo. Hoy en día, en esta zona oriental donde tú y yo vivimos, no hay forma que tú consigas una casa mínimamente en un lugar de los barrios, sí, que te cueste menos de 12 o 15,000 pesos. Tú estás hablando del 50% del costo de esa canasta básica mínima. Y el 60% de la familia. No estamos contando la energía eléctrica. No, pero ponle tú que todo eso está incluido. Sí. Mal calculado por el Banco Central, pero vamos a asumir el cálculo que hace el Banco Central. 27,400 pesos. Y tú tienes 60, esa es la canasta básica más pobre. Porque la canasta básica promedio anda alrededor de los 47,000 pesos. Entonces, tú dices, ¿cómo usted me va a hablar de bienestar cuando la gente todavía, más de la mitad de la población, no tiene ingresos para satisfacer lo mínimo que la gente dice que necesita para comer? Que el Ministerio de Economía y Desarrollo, de Planificación y Economía, había dicho que eran aproximadamente 27,000 pesos, porque había dicho que eran unos 8,000 y algo de pesos por persona. Entonces yo te digo, esta es una sociedad que requiere de muchas transformaciones, de un compromiso del sector empresarial para mejorar los salarios, de un gobierno que promueva la inversión, no solamente en los hoteles, sino que promueva la inversión en las ciudades. Aquí hay que industrializar muchas materias primas que se producen en toda nuestra tierra para fomentar el empleo, porque en República Dominicana el que no sale a buscársela, pues pasa mucho trabajo, porque aquí conseguir un empleo formal es sumamente difícil. De esta manera
que esos valores y esos principios filosóficos que nos impulsan a hacer política no se pueden hipotecar bajo el argumento de que tengo el riesgo de perder el reconocimiento electoral. En Patria para Todos ahora vamos a empezar ese proceso. Sí. De nuevo, aspiramos a estar en el 28 con una boleta. La gente que tenga conciencia de que esa boleta tendrá la misma característica que tuvo en el proceso pasado. Será una boleta independiente. Siempre estamos en la posibilidad de que con los grupos que tienen un pensamiento progresista, y nosotros hablamos de progresismo en la dirección de garantizar que las riquezas de República Dominicana sean correctamente distribuidas, mejorando el salario, garantizando que los servicios de salud tengan cobertura completa en medicamentos, en hospitalización, así que tú no estés pensando que cuando se te acabe el dinero del seguro, di que tú no sabes para dónde va a ir. Tú no puedes tener esa incertidumbre, que tú no estés pensando que cuando va a un médico no sabe cómo va a conseguir el dinero para comprar una receta que en el caso de nosotros los cardiólogos anda por los 2,000 y 3,000 pesos, si tenemos patología que la receta anda por los 12,000 pesos mensuales, como son los pacientes que tienen falla cardíaca. Entonces esa incertidumbre que vive la sociedad dominicana, como es que cuando llegue a viejo me enfermo, ¿de qué va a vivir? Garantizarte una pensión. Entonces nosotros estamos en la mejor disposición de que quienes asumen este planteamiento programático, hacer acuerdos y hacer alianza política, pero bajo ninguna circunstancia pensar de que una alianza puede ser para mantener el reconocimiento, para seguir recibiendo financiamiento de la Junta Central Electoral, porque nuestro partido es opuesto, y no ahora, nos pasó cuando durante el reconocimiento, a que los partidos políticos reciban dinero de los impuestos que paga la gente. O sea, la política tiene que financiarse de amigos, de los bolsillos de quienes hacemos política, para ver si ese gran gasto que hay aquí en política se reduce de forma significativa. Debió que en estas pasadas elecciones 22 partidos apoyaron al PRM, pero esos mismos 22 partidos estaban apoyando al PLD en las pasadas elecciones. Y muy posiblemente esos mismos 22 partidos, si se huelen que es Leonel Fernández, que tiene más posibilidades de ganar en el 2028, inmediatamente todos irán a hacer alianza con la fuerza del pueblo. Sí, pues son sangrijuelas. Entonces, del padrón, el nivel de abstención en esta pasada